¿Qué es la tuberculosis? Pues es una enfermedad infecciosa causada por un microorganismo del género Mycobacterium, ¿sí? Generalmente la tuberculosis afecta a los pulmones, vías respiratorias, pero también puede detectar otras partes infectar o afectar otras partes del cuerpo. La mayoría de las infecciones no tienen síntomas, en cuyo caso se conoce como tuberculosis latente, ¿sí? Está, pero no se puede multiplicar más. Se encerró o se controló la multiplicación del bacilo y se queda como una tuberculosis latente. Los síntomas clásicos de la tuberculosis activa son una tos crónica con moco que contiene sangre, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. En la tuberculosis, cuando están los macrófagos activados para ingerir al bacilo tuberculoso, lo ingieren pero no lo destruyen, permanecen activados. Entonces los mismos macrófagos secretan el factor de necrosis tumoral alfa. Ustedes lo están viendo o lo vieron ya en inmunología, el factor de necrosis tumoral alfa, y convence al animal de no comer. Por eso hay esa hiporexia, que es una disminución en el consumo de alimento, o bien anorexia, que el animal deja de comer, ¿sí? Y hay pérdida de peso. Pero esa expectoración con moco y sangre. Bien, es una bacteria, pertenece a las actinobacterias, actinomicetos. La familia son las micobacterias y el género son Mycobacterium. ¿Sí? Eso no es. Se puso nada más para rellenar el espacio. ¿Cuáles son las características del bacilo tuberculoso? Es un bacilo pequeño, aeróbico, debe ser aeróbico. Si se va a invadir las vías respiratorias, pues debe ser aeróbico y es no móvil. Si se realiza una adquisición de Gram, ¿sí? Se tiñe muy débilmente como Gram positivo o no retiene el colorante. Ese es lo más frecuente, que no retenga el colorante, ¿sí? Por los lípidos, el ácido micótico de su pared celular. El bacilo del Mycobacterium tuberculosis soporta desinfectantes débiles y sobrevive en estado seco durante semanas. En la naturaleza, la bacteria solo puede crecer dentro de las células de un organismo huésped. Eso es importante. Bien, aquí tenemos todas las especies de Mycobacterium. Nosotros nos estamos refiriendo a Mycobacterium tuberculosis. Generalmente, la que afecta a los bovinos es en los animales donde tienen mayor incidencia. Y es donde tanto el ser humano se puede infectar por consumo de productos lácteos. Bien. La infección de tuberculosis comienza cuando las micobacterias alcanzan los alvéolos de los pulmones, donde invaden y se replican dentro de los endosomas de los macrófagos alveolares, ¿sí? No se destruyen. Los macrófagos identifican la bacteria como extraño e intentan eliminarla por fagocitosis. Durante este proceso, la bacteria es envuelta por macrófagos y almacenada temporalmente en una vesícula unida a la membrana llamada fagosoma. No has encontrado microorganismos eso, ¿sí? El fagosoma luego se ¿Comunica? Continúa con un lisosoma para crear un fagolisosoma. Miren, no sé, en inmunología ustedes deben de ver cómo es que los macrófagos eliminan los microorganismos. Sí. No los eliminan con eso era. Las células que hacen fagocitosis son los leucocitos. Los leucocitos la mayoría son granulocitos, los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Bien, esos granulocitos que tienen el citoplasma tienen proteínas catiónicas y lactoferrina. Ok, hacen fagocitosis y entonces todo el citoesqueleto de esa célula envía todo el contenido de esos gránulos, la lactoferrina y las proteínas catiónicas sobre el microorganismo, lo mata. Y la que va a digerir a la bacteria ya muerta o al microorganismo ya muerto son los lisosomas, la lisosima, ¿sí? Ok, los macrófagos no.
porque los neutrófilos, los sinófilos y basófilos hacen una sola fagocitosis y mueren. ¿Por qué mueren? Porque no pueden recargar su material granular. Ya lo ocuparon matando a una bacteria. Bien, los macrófagos hacen más de 100 fagocitosis y no se mueren. ¿Por qué? Porque lo hacen por explosión respiratoria, ¿sí? Y entonces pueden estar haciendo una y otra vez, nada más que al bacilo tuberculoso no lo eliminan. Ok, es capaz de reproducirse dentro del macrófago, lo que dijimos ayer, ¿sí? Y eventualmente matar a la célula inmune. Ya está. El sitio primario de infección en los pulmones, conocido como foco de Bond, nosotros le llamamos tubérculo. En medicina de aquí, de México, le decimos tubérculo al foco infeccioso o en foco inflamatorio. ¿Sí? La tuberculosis de los pulmones también puede ocurrir a través de infecciones del torrente sanguíneo. Esto se conoce como foco Simón. ¿Sí? La tuberculosis se clasifica como una de las enfermedades inflamatorias granulomatosas, ¿sí? Los macrófagos, los linfocitos T, los linfocitos B y los fibroblastos se agregan para formar granulomas con linfocitos que rodean a los macrófagos infectados. Cuando cuando otros macrófagos atacan al macrófago infectado, se fusionan para formar una célula gigante multinucleada en la luz alveolar. Bien, esa es la patogenia. El granuloma puede, es que yo también estoy de lado y como que, sí, está borroso. Sí, porque no se sienta y lo lee ahí en la computadora. Bueno, déme check. Ya está diferente. ¿Cómo que lo lee usted? El granuloma puede prevenir la diseminación de las micobacterias. Las encerró en una cápsula fibrosa, ¿sí? Por la secreción de los fibroblastos y propiciar una... ¿Encierro? ¿Entorno? No sé. Sí, puede prevenir la diseminación de las microbacterias y proporcionar un entorno local para la interacción de las células del sistema inmune, que van a resultar ineficaces, por supuesto. Las bacterias dentro del granuloma pueden volverse latentes, lo que resulta en una infección también latente. Ya no se multiplican, están en un estado metabólico que no está procesando nada y entonces no se empiezan a multiplicar. Por eso se le llama latente. Otra característica de los granulomas es el desarrollo de muerte celular anormal, o sea, necrosis, en el centro de los tubérculos. ¿Sí? A simple vista tiene la textura de un queso blanco suave y se denomina necrosis gaseosa. Si la bacteria de la tuberculosis ingresa al torrente sanguíneo desde un área de tejido dañado, puede extenderse por todo el cuerpo y establecer muchos focos de infección. Ahorita vamos a ver todos esos focos de infección en la cavidad abdominal, en la pared. Focos de infección, todos apareciendo como pequeños tubérculos blancos en los tejidos. Esta forma grave de enfermedad de tuberculosis, más común en niños pequeños y en aquellos con VIH, se llama tuberculosis miliar. Bien, las personas con esta tuberculosis diseminada tienen una alta tasa de mortalidad, incluso con tratamiento. ¿De dónde saqué este documento? De un amigo que es infectólogo. Él me lo mandó. Por eso se habla de personas, no estamos hablando de animales, pero los animales la padecen igual. ¿Sí? Las personas con este tipo de tuberculosis diseminada tienen una alta tasa de mortalidad, incluso con tratamiento. ¿Sí? La destrucción del tejido y la necrosis a menudo se equilibran con la curación y la fibrosis. El tejido afectado se reemplaza por cicatrices y cavidades llenas de material necrótico gaseoso durante la enfermedad activa. Algunas de estas cavidades se unen a los conductos de aire, o sea, los bronquios, y este material se puede toser. Contiene bacterias vivas y por lo tanto puede propagar la infección. Y entonces, en el dibujo de aquel lado, aquí está
Los macrófagos activados, los bacilos tuberculosos haciendo fagocitosis, rodeando a los macrófagos que han ingerido al bacilo, pero que no lo liquidan, son las células inflamatorias. Otros macrófagos que los van a ingerir y de linfocitos. Esta es la respuesta por células inmunes, ¿sí? Y esto se va a cubrir con una membrana fibrosa. En la vida real, es el centro coagulativo, la necrosis gaseosa, ¿sí? Y el tejido que la está rodeando. Para el médico veterinario que trabaja en los rastros o empacadoras TIF, no es difícil determinar al animal tuberculoso, ¿sí? Entonces, mediante este tipo de lesiones. Signos clínicos. La tuberculosis suele presentar una evolución dilatada en el tiempo, puede prolongarse por mucho tiempo. Y los síntomas pueden tardar meses o años en aparecer. Los signos clínicos habituales son los siguientes. El hecho de que pueden tardar los signos en aparecer es significativo para que nuestro programa de detección de animales tuberculosos sea viable, ¿sí? Por eso se hacen esos programas de detección. Hay debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre fluctuante, tos seca, diarrea, ganglios linfáticos grandes y prominentes. Método de diagnóstico es la prueba de tuberculina, que consiste en medir la reacción inmunitaria tras la inyección intradérmica de una pequeña cantidad de antígeno. Habíamos dicho PPD, proteína purificada derivada, ¿sí? 0.1 mililitros. El diagnóstico definitivo requiere el cultivo de bacterias en Lausten Jensen en laboratorio, proceso que exige por lo menos 2 meses o 8 semanas. En el manual de normas para las pruebas de diagnóstico y las vacunas para animales terrestres, ¿sí? De la Organización Internacional para los Países, hay instrucciones detalladas sobre la elaboración de tuberculina, ¿sí? Y el cultivo de Mycobacterium bovis. Bien, control y erradicación. Los procedimientos generales para el control y erradicación de la tuberculosis bovina se basan en 3 fases operativas, las cuales se llevan en forma consecuencial y tienen como propósito el saneamiento de los hatos del ganado hasta alcanzar a condiciones de hatos libres de la enfermedad. La primera fase consiste en la aplicación de pruebas de tuberculina al ganado, con el objetivo de identificar a los animales reactores o bien con estas pruebas cuando la prueba cutánea resulta positiva o sospechosa, estos serán enviados al sacrificio, ¿sí? La segunda fase consiste en la inspección en rastros de los animales sacrificados, ¿sí? La primera es en animales vivos, en los hatos ganaderos, se hace la prueba de tuberculina. La segunda fase consiste en la inspección de los canales de los animales, ¿sí? Estos que fueron reactores a las pruebas de tuberculina. El objetivo de la inspección es identificar lesiones sospechosas a tuberculosis, la forma de muestras de nódulos linfáticos con estas lesiones y su envío a los laboratorios especializados y autorizados en el diagnóstico histopatológico y bacteriológico de esta enfermedad. Esta fase tiene gran importancia en virtud a que, de acuerdo con los resultados obtenidos, es factible conocer con precisión la existencia o no de Mycobacterium bovis, lo cual es relevante en la toma de decisiones sobre el manejo sanitario de los hatos ganaderos. La tercera fase comprende, una vez que se ha diagnosticado Mycobacterium bovis, las acciones de rastreo y cuarentena de los hatos de origen de donde procedió el animal, cuarentena de los hatos de origen y sus hatos de contacto, así como su tuberculinización, ¿sí? La identificación y sacrificio de animales reactores nos brinda la seguridad de actuar en forma objetiva, lograr el control de la enfermedad y eventualmente erradicarla de los hatos ganaderos. Ok, 3 pruebas. Y la que nosotros hacemos en el pliegue caudal, se utiliza el PPD bovino y es la prueba básica operativa de rutina para los hatos.
que se desconoce su situación zoosanitaria con respecto a la tuberculosis. El procedimiento es aplicar en el pliegue caudal, en el pliegue de la cola, ¿sí? 0.1 mililitros de PPD bovino, ¿sí? Previa verificación que antes de su inoculación no exista ninguna alteración en la zona que pueda afectar o confundir posteriormente su lectura, haciendo la lectura el mismo médico veterinario que la aplicó, ¿sí? Mediante la observación y palpación del sitio en donde se practicó. La lectura e interpretación de la prueba se realiza a las 72 horas más menos 6 posteriores a su inoculación. Resultados: las reacciones se clasifican como negativa cuando no se observa ni se palpa ningún cambio en la piel del sitio de aplicación, y reactor cuando sea visible y o palpable cualquier engrosamiento, o puede haber rubor, calor, dolor o necrosis en el sitio de aplicación, que son los signos de inflamación: dolor, calor, rubor. Que hay que medirlo antes para Sí. poder saber si se inflamó. Bien, y aquí está el médico veterinario aplicando una dosis de PPD. De abajo va a medir el engrosamiento que hizo, no es este pliegue, ¿sí? Lo hizo aquí y aquí está midiendo, y lo va a palpar y lo va a medir. Se puede hacer en las cervicales, en la tabla del cuello. Bien, se depila, se inyecta el PPD y aquí está la pápula, ¿sí? Este es el cuadrito de depilación que estamos viendo aquí, y esta es la infiltración que hizo con el 0.1 de PPD. Ok, ¿cómo lo va a medir? Nosotros antes, en la escuela, cuando yo estaba, se medían con un vernier. No creo que este corresponda a ser un vernier, pero da la medida exacta del grosor de la zona infiltrada, ¿sí? Y después se revisa a las 72 horas, y si hubo aumento del grosor, se detecta como positivo. No sé cómo se llama el aparatito así. Bien. Los hallazgos post-mortem, les decía yo, que para el médico veterinario todos estos son tubérculos, ¿sí? Son todas las zonas de cómo está afectando a toda la parrilla costal de la canal. Aquí se ven todos estos infiltrados por tubérculos. El médico abre uno y ve la necrosis gaseosa en el centro, ¿sí? Y lo diagnostica y como tuberculosis. La transmisión: la enfermedad es contagiosa y se propaga por contacto con animales domésticos o salvajes, infectados, por supuesto. La vía de infección habitual es la inhalación de las gotículas infectadas que un animal enfermo ha expulsado al toser. Las terneras y el ser humano también pueden contagiarse al ingerir leche cruda procedente de vacas enfermas. Ya, y se acabó. Bien, es un corolario, o es la terminación del tema de ayer. A nosotros nos sirve saber que tenemos varias especies: Mycobacterium tuberculosis, que afecta a los humanos y a los primates; Mycobacterium bovis a todos los demás mamíferos; Mycobacterium avium a las aves, ¿sí? Mycobacterium suis a los cerdos. Bien, y que la infección puede ser interespecífica, no es exclusivo de un grupo etario de animales, puede pasarse a cualquiera, que provoca lesiones nodulares que se llaman tubérculos, y el centro es una coagulación de las proteínas, necrosis gaseosa envuelta en una capa fibrosa. El sistema inmune no las puede erradicar o no las puede eliminar porque tienen abundantes micóticos en la pared bacteriana, ¿sí? Que eso va a traer pérdida de peso, pérdida de apetito, pérdida en la producción o disminución en la producción. Entonces a ningún ganadero le va a convenir tener en su acto una enfermedad que de por sí ya es muy contagiosa y que le va a disminuir sus ganancias. Entonces lo que él hace es mandarlas a sacrificio, aunque no haya pruebas de tuberculosis.
Si él sospecha de eso, le manda, y es el médico veterinario que, dependiendo de la cantidad o del grado de infestación, de infección que tenga o de propagación, que es la tuberculosis miliar, cuando agarró vía hematógena, es el que va a decidir si se decomisa toda la canal o las vísceras. Si nada más son los pulmones afectados, pues se decomisan los pulmones. Si es el gastrointestinal se decomisa y la canal se sigue utilizando. Pero si está muy diseminada, ya, todo sacan todo. completo. Ya está.